A ver, que quede claro, la lucha de 11 años que transformó a la Nueva España en México no fue para nada una simple guerra, fue mucho, pero mucho más. Fue una sangrienta guerra civil, una revolución social profundísima y una batalla intensa por definir qué significaba ser mexicano. Y claro, todo este proceso tan complejo nos deja con una pregunta central, ¿no? Una paradoja que vamos a intentar resolver. ¿Cómo es que un grito popular que pedía justicia e igualdad a todas luces Terminó, de todas las cosas posibles, llevando a la creación de un imperio súper conservador? Suena raro, ¿verdad? Bueno, vamos a desentrañar este misterio. Ok, para entender cómo pasó esto, primero hay que ver el panorama completo. Después de 300 años de dominio español, la colonia era, literal, un barril de pólvora. Solo faltaba una pequeña chispa para que todo explotara. Y bueno, esa chispa que faltaba llegó, pero no de aquí, sino desde el otro lado del océano. En 1808 Napoleón invade España y, ¡zas!, captura al rey Fernando VII. Esto crea un vacío de poder tremendo en la Nueva España y una pregunta que lo cambió todo. Si el rey ya no está, ¿quién manda ahora? Pero ojo, la crisis en España fue solo el detonante, la gota que derramó el vaso. Las verdaderas causas, esas eran mucho más profundas. Teníamos a los criollos, ricos y educados, pero frustradísimos porque no podían acceder al poder. Una desigualdad social brutal, crisis económicas, sequías, hambrunas y, claro, las ideas revolucionarias que venían de Estados Unidos y Francia. El terreno estaba más que listo. Y es aquí donde arranca la primera de las dos revoluciones que vamos a ver. Este fue el levantamiento del pueblo, un movimiento radical. Sus líderes no solo querían ser independientes, querían voltear la tortilla y reconstruir la sociedad por completo. El momento clave, el que todo el mundo conoce, pasa en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo, que era el cura de Dolores, toca las campanas y llama a la gente a las armas. Su grito era directo: abajo el mal gobierno. Y usó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, un símbolo superpoderoso para unir a indígenas y mestizos. La respuesta de la gente fue impresionante. En muy poco tiempo, Hidalgo tenía bajo su mando un ejército de 80,000 personas. Imagínense, 80,000. Era un mar de gente, sí, pero también era un caos, sin disciplina militar, lo que, llevó a episodios de violencia terribles, como la masacre de la Alhóndiga de Gramaditas. Y el movimiento llega a su clímax, a las puertas de la mismísima Ciudad de México. Y ahí, Hidalgo comete un error que, le costó todo. En lugar de tomar la capital que parecía que la tenía en la bolsa, decide retirarse. Poco después lo capturan y lo fusilan. Y ahí, de verdad, parecía que todo había terminado. Pero no, la cosa no terminó ahí. La estafeta la tomó José María Morelos, que había sido discípulo de Hidalgo, pero que era otra cosa, un estratega militar y un político mucho más organizado, con una visión súper clara de lo que quería. Y las ideas de esta primera revolución, las de verdad, quedaron súper claras en un documento clave: Los sentimientos de la nación de Morelos. Ahí él lo dice con todas sus letras, una idea radicalísima para la época: la soberanía viene del pueblo, no del rey. Y la esclavitud y el sistema de castas se tienen que abolir para siempre. Punto. A ver, el movimiento de Morelos también fue aplastado. Ya él lo ejecutaron en 1815. La insurgencia quedó hecha pedacitos, en guerrillas. Parecía que ya no había nada que hacer. Pero de repente, la historia da un giro de tuerca, uno que nadie se esperaba. Una amenaza, pero que ahora venía de España, hizo que los mismísimos enemigos de la independencia, de repente, la quisieran. ¿Qué pasó? Pues que en 1820 una revolución liberal en España obliga al rey a aceptar una nueva constitución. Y resulta que esta constitución era un problemón para las élites de acá, de la Nueva España, porque amenazaba sus privilegios de siempre, sobre todo los de la iglesia y los de los grandes dueños de tierras. O sea, pónganse a pensar, para estos criollos conservadores, de repente la independencia ya no era la amenaza, era la solución. Se dieron cuenta de que la única forma de escaparse de esas nuevas leyes liberales de España y mantener su poder era independizarse, pero claro, en sus propios términos. Y aquí es donde entramos de lleno a la Segunda Revolución, un movimiento totalmente distinto, mucho más pragmático, conservador, y que fue orquestado, irónicamente, por un antiguo enemigo de los insurgentes, para lograr una independencia, muy diferente. Y el protagonista de esta nueva etapa es Agustín de Iturbide, un personaje fascinante. Él era un oficial criollo del ejército del rey, y se había pasado años peleando con todo contra Hidalgo y Morelos. Pero era un oportunista brillante, y vio que este era su momento para convertirse en el nuevo líder de la independencia.
Su gran jugada, una verdadera genialidad política, fue el Plan de Iguala. Se basaba en 3 garantías, pensadas para que todo el mundo se uniera. 1. Religión, la católica como única, para tener contentos a los conservadores. 2. Independencia, pero como una monarquía, para atraer a las élites. Y 3. Unión, igualdad para todos, americanos y europeos, para sumar al resto. ¿Y saben qué? El plan le salió a la perfección. Iturbide se alió con los últimos insurgentes que quedaban y su ejército trigarante avanzó sin que casi nadie le disparara un tiro. El 27 de septiembre de 1821 entró como héroe a la Ciudad de México. La independencia se había logrado, no en el campo de batalla, sino en una mesa de negociación. Y un año después, Iturbide se coronó a sí mismo como el emperador Agustín I. Ok, a ver, vamos a dar un paso para atrás y analizar qué resultó de todo esto. Porque la nación que nació de estos dos movimientos tan opuestos, pues nació con una herencia llena de contradicciones. Este recorrido es una locura, ¿no? O sea, todo empieza con un levantamiento popular que busca justicia social y termina, después de un giro de tuerca, con un plan conservador que nos lleva a un imperio, una paradoja total. El choque de visiones era clarísimo. De un lado tenías la Revolución de Morelos, una república, el poder en el pueblo, justicia social. Del otro, la de Iturbide, una monarquía para conservar los privilegios de la élite y el poder de la iglesia. Eran dos mundos distintos. Entonces, al final del día, ¿cuál fue el balance? ¿Qué se ganó y qué se quedó igual? Bueno, se ganó la independencia política de España y nació esta idea de una identidad mexicana. Pero la desigualdad económica y social tan profunda, el poder inmenso de la iglesia, el dominio de las élites criollas, todo eso contra lo que lucharon Hidalgo y Morelos se quedó prácticamente igual. Y esa, justo esa, es la paradoja fundamental con la que nació México. Nació de una rebelión popular iniciada por Hidalgo, pero la independencia la terminaron consiguiendo los mismos conservadores que lo habían derrotado. Y esta contradicción definiría las luchas de México por los siguientes 100 años. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar de verdad. México empezó con 2 revoluciones, una popular y otra conservadora. A la larga, ¿cuál de las dos ganó realmente?